Voy a compartir pantalla la presentación. Si no se me oye, si perdéis las imágenes como el otro día, me lo hacéis saber. Bueno, estáis viendo ahora, ¿no? A ver, la formación de hoy va sobre un poco la estructura donde nos enmarcamos como grupos Scout, en qué organización estamos inmersos. Y entonces, bueno, pues es la estructura federativa, decía el programa que tenéis todos, la estructura del escultismo, federación, grupo, rama. Nos enmarcamos en la organización mundial, Scout. Después estarían las entidades nacionales por debajo, entidades diocesanas, entidades interdiocesanas y diocesanas, las interdiocesanas regionales y las diocesanas, y los grupos Scout. Primero, pues hemos hablado de la Organización Mundial del Movimiento Scout. Es una organización no gubernamental, independiente, sin fines de lucro y no partidista. Estos principios se trasladan luego a toda la estructura que va por debajo de la Organización Mundial Scout, es decir, todas las demás que estamos por debajo respondemos a estas mismas características, que dirige y coordina diferentes asociaciones Scout miembros de todo el mundo con alrededor de 50 millones de integrantes. Se estableció en 1920 en vida todavía del fundador de Baden-Powell y actualmente posee su sede en Ginebra, ¿vale? Con oficina en Kuala Lumpur, en Malasia. ¿Cuál es la finalidad de la OMMS, de la Organización Mundial del Movimiento Scout? Pues contribuir a la educación de la juventud de acuerdo con los métodos y sistemas de progresión que estableció Baden-Powell, de acuerdo al método Scout. Lo mismo trasladamos esta finalidad, luego lo iremos viendo, a las organizaciones que están por debajo. La Organización Mundial Scout organiza su trabajo en regiones y opera mediante la Conferencia Internacional, el Comité y la Oficina Mundial. En el escultismo español estaría representada por la Federación del Escultismo en España, que está integrada paritariamente por ASDE y MSC, Asociación de Scout de España y Movimiento Scout Católico. Vosotros como grupos estáis integrados en una estructura federativa, lo hablábamos, este fin de semana se ha celebrado la Asamblea de la Federación aquí en Extremadura, de MSC, de aquí de Extremadura. La estructura federativa responde a este esquema: federación o comité interdiocesano, diocesanas, en el número que sean, en función de las comunidades autónomas y de las distintas comunidades autónomas, y por debajo los grupos, ¿vale? La federación, que la llamamos también entidad interdiocesana o regional. Bueno, ¿qué es la federación o el comité interdiocesano? Pues una asociación pública de fieles de la Iglesia Católica. Manifiesta su carácter católico y scout, o sea, tiene esa doble vertiente, esa doble carácter católico y scout, por medio de su adhesión al movimiento Scout católico perteneciente a la Organización Mundial del Movimiento Scout. ¿Cuál es la finalidad de la federación? Bueno, pues la educación cristiana de sus miembros, la formación integral y la animación de niños y jóvenes siguiendo el método Scout. Y aquí os hago la primera cuestión que os planteo para que me digáis qué pensáis al respecto. ¿Qué entendéis que implica una formación integral a niños y jóvenes? ¿Qué aspectos creéis que debe abarcar una formación que consideremos de carácter integral? ¿En qué creéis que debemos educar o formar a nuestros chavales para conseguir una formación integral? ¿En habilidades físicas solamente? No. En valores. En valores. Sin distinción de sexo, ¿no? Ni raza. En capacidades intelectuales, ¿podemos aportar algo a nuestros chavales, a nuestros niños y jóvenes? La metodología Scout facilita, por ejemplo, el trabajo en equipo
¿Creéis que un adulto que ha sido scout y ha recibido una formación integral liderará un grupo o una organización de trabajo de con las mismas herramientas o habilidades que uno que no ha sido scout? No, No. no. Yo creo que ser scout tiene un plus y eso se trasciende a toda su vida, por eso es la educación integral. Se educa en distintos aspectos sociales, religiosos, espirituales, de la vida, del trabajo, trabajar en equipo, el saber liderar también, el saber organizar, no sé, eso es diferente. Son La diferentes. organización, por ejemplo, de una seisena, en la que hay un seisenero y un subseisenero, ya implica una asignación de roles, ¿no? Quizá, bueno, pues... ¿Y creéis que en vuestros grupos esta formación se hace en todos los aspectos? ¿Se hace de una manera equilibrada? Os planteo dos cuestiones. ¿Se hace una formación integral? Y si se abarcan todos esos aspectos, porque somos scouts, seguimos metodología scout, somos católicos, es decir, esa vida espiritual también forma parte de nuestra obligación formar a nuestros jóvenes en esa espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿creéis que, vuelvo a plantear las preguntas y me callo, se hace una formación integral en nuestros grupos? Y si se hace de forma equilibrada, se abordan todos esos aspectos de forma equilibrada. No digo igual, ¿no? Porque nunca va a ser igual unas cuestiones que otras, abordaremos en distintas medidas, pero se hace de forma equilibrada su importancia. Debería hacerse en tanto en cuanto hay una planificación anterior. Entonces, si hay un plan anual que ha sido sopesado por todos los miembros del grupo y ha sido consensuado y se han marcado una serie de objetivos, yo creo que sí que debería ser. Debería ser. ¿Crees que hay un campo de mejora en todo esto? Yo pienso que nunca hay que mantenerse en la comodidad, siempre hay que aspirar a algo más. Vale, bueno, y en cuanto al método Scout no os voy a preguntar porque estoy convencida, muy bien. En cuanto al método Scout, estoy convencida que ya os lo han dicho y que ya lo habéis visto en el curso y que ya lo conocéis en qué consiste. Pero bueno, no está de más que me digáis en qué consiste el método Scout. ¿Qué implica educar conforme al método Scout a nuestros chavales? ¿Qué es el método Scout? ¿Qué implica? Trabajo en pequeños grupos. En la naturaleza y educación, ¿no? Exactamente, en contacto con la naturaleza, basado en la ley de progreso, en la progresión, pero sobre todo eso. Vale, pues perfecto, pues vamos a seguir. Hemos visto quiero apuntaros un poco y hacer entrar luego en lo que son los grupos, que es vuestro día a día, que es lo más interesante, la información sobre los grupos, pero sí que quería enmarcaros en qué estructura están inmersos vuestros grupos Scout, ¿vale? Hemos hablado de la Organización Mundial, de MSC, a nivel nacional, de la Federación o Interdiocesana, de las entidades diocesanas, que son entidades de derecho diocesano con personalidad jurídica propia, y todo grupo Scout debe pertenecer de la federación, debe pertenecer a una entidad diocesana como entidad intermedia con sus propias competencias, ¿vale? Cada uno, en estos casos en los que nos encontramos distintas organizaciones dependientes, cada una debe tener asignadas unas competencias distintas y así es, ¿vale? La federación tiene unas competencias en materia de creación de nuevos grupos, en materia de formación, de establecimiento de líneas generales del movimiento, pero luego las entidades diocesanas tienen estas otras competencias que están así recogidas en nuestras normas: la administración de los bienes y recursos propios, la participación en los programas de pastoral de infancia y juventud, representación en los órganos diocesanos de la pastoral, organización y dinamización de actividades Scout dentro de su ámbito diocesano, la participación en los órganos federativos y en los del movimiento Scout católico y coordinación de los delegados a la Asamblea de la Federación. Y ya aterrizamos en lo que sería pues el núcleo, la célula básica que decimos del escultismo, que es el grupo Scout, que como una gran familia educa a sus miembros y los hace crecer mediante el método Scout, basado en la vida en pequeños grupos que ya habéis visto y en el contacto con la naturaleza. Me gusta la idea, me gusta el concepto de que educamos como una gran familia,
tanto dentro de los grupos como entre distintos grupos y en general el escoltismo es una gran fraternidad, ¿no? El Scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro Scout. Entonces, y además enlaza un poco con el concepto, fijaos que no tiene nada que ver, que hablamos el otro día de la responsabilidad del buen padre de familia. El monitor que desarrolla su actividad correctamente tiene ese cuidado y esa diligencia que tiene un padre con sus hijos y con su familia. Y aquí volvemos a ese concepto de gran familia que es el movimiento Scout. ¿Cuáles son las funciones de vuestros grupos? Representar, son de una importancia enorme. Representar al movimiento Scout en vuestros ámbitos de actuación, desarrollar el método Scout en su ámbito de actuación, realizar actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos educativos del grupo y del movimiento Scout y seleccionar educadores Scout voluntarios para el trabajo con los diferentes grupos de edad. A ver, os señalo, todas son de la misma importancia y relevancia. La de seleccionar educadores Scout voluntarios tiene una enorme trascendencia porque implica bueno, una serie de compromisos por parte del educador Scout de asumir esos principios, esos valores, esas metodologías Scout y en su actuación como monitor, como Scouter. Entonces, bueno, el otro día planteamos en otro foro este tema, la importancia, y me gustaría saber vuestra opinión en cuanto a la diferencia. ¿Qué diferencia veis entre monitores profesionales, cooperantes que llaman en algunas organizaciones o monitores profesionales directamente, y los voluntarios? Nosotros que somos voluntarios, ¿qué diferencias a priori entendéis que hay entre profesionales y voluntariado en el ejercicio de estas actividades como monitores? Pues lo primero, que nosotros lo hacemos sin ánimo de lucro, ¿no? Y los demás pues cobran, nosotros vamos porque nos gusta. ¿Y eso tiene alguna implicación en cuanto a, por ejemplo, el conocimiento que tenemos que tener de las actividades que desarrollamos? O sea, ¿tienen que tener un mayor conocimiento un profesional que un voluntario? No. ¿Creéis que implica un distinto nivel de responsabilidad? No, Es que, el mismo. No, vamos a enlazar con lo que hablábamos el otro día. ¿Creéis que un profesional se le puede exigir mayor responsabilidad por cobrar que a nosotros por ser voluntarios? no. No. La misma responsabilidad. Se nos presupone un conocimiento de lo que hacemos y una profesionalidad, aunque no sea retribuida en lo que hacemos. Claro. Por lo tanto, yo creo que yo el otro día está por ahí Carlos, no sé si puedes intervenir, poner en valor nuestra acción como voluntariado. Yo creo que es esencial ahora mismo, que la labor que hacemos como voluntarios en formación, vosotros como monitores, a veces es de mucha mayor calidad que la que hacen profesionales, o no, porque podemos trabajar de una manera u otra, es decir, no se trata de comparar, pero desde luego los niveles de calidad a los que debemos tender son altos, ¿vale? En todo, en la formación que damos, que recibimos y en nuestras actuaciones como monitores, como scouters, aunque no seamos retribuidos y sobre todo por no serlo, ¿no? Lo hacemos voluntariamente por otra finalidad. Bueno, tipos de actividades que desarrolláis los grupos Scout, ¿vale? Actividades al aire libre, excursiones, acampadas, rutas y campamentos. ¿Hacéis esto mucho en vuestros grupos? ¿Hacéis con una periodicidad actividades al aire libre? Sí, ¿Cuántas acampadas, campamentos hacéis al año? por ejemplo, en mi grupo intentamos hacer una por trimestre. ¿Navidad, Semana Santa, verano? Ujú. Sí. ¿Y rutas? ¿Las organizáis dentro de los campamentos, supongo, también? Y en todos los grupos se hacen actividades al aire libre. ¿Y alguna otra actividad fuera de vuestras sedes hacéis con los grupos? Las ramas mayores, pues algún voluntariado. Es otro tipo de actividad, ¿vale? Voluntariado, participar en algún tipo de campaña. Algún Nosotros, por festival. ejemplo, Sí.
Nosotros, Laura, por ejemplo, este fin de semana nos vamos al Mix Marista. ¿A dónde? Al Mix Marista. Nos vamos a Alicante y nos juntamos los Nos maristas. juntamos con el resto de maristas de grupo. Scout Católico Marista. Ah, qué bien. ¿Y Es más un tipo- evento. ¿Y algún tipo de encuentro o, de carácter espiritual tenéis en algún grupo con finalidad? Pregunto, ¿eh? Porque sé que actividades, acampadas, excursiones, campamentos, participar en campañas, todas estas cosas. La luz de la paz de Belén se hace en Navidad. Ajá. Bien, perfecto. Reuniones semanales. ¿Todos tenéis reuniones semanales? Sí. ¿Consideráis que es importante o esencial, supongo, tener estas reuniones semanales? ¿Todos tenéis Sí. reuniones semanales en vuestros grupos? Es imprescindible, desde luego. Talleres y eventos formativos que mejoren la cualificación en alguna habilidad o competencias para los educandos. También es interesante que planteéis formación. Hay manuales, el otro día lo comentábamos en la asamblea y se han publicado manuales que conocéis sobre distintas áreas de formación y es muy interesante hacerlos llegar a nuestros chavales toda esa formación. Y jornadas de profundización para padres o adultos dentro de sus competencias. ¿Qué papel juegan los padres en vuestros grupos? ¿Os parece que es importante que estén implicados de alguna manera, formados, o creéis que no es necesario? Aquí puede haber opiniones para todos los gustos. ¿Los padres en vuestros grupos tienen una participación activa? Sí. Sí. ¿Y de qué forma? Nosotros, por ejemplo, tenemos un comité de padres. Sí, nosotros también. ¿Y qué hacéis en el comité de padres? ¿Y les informáis de las actividades que se van a hacer y se cuenta con su opinión en alguna, supongo, en... Ajá. Sí, sí. Jornadas de profundización para padres y adultos dentro de sus competencias, es decir, sería otra de los tipos de actividades que pueden abordar que deben abordar los grupos. Advertencia: un grupo Scout de la Federación no puede adherirse a manifestaciones ni campañas promovidas directamente por entidades políticas o que contravengan los principios contenidos en los estatutos y reglamentos federales. Tampoco podrá prestar su apoyo institucional a campañas o iniciativas que coarten su libertad o independencia como grupo Scout, que colisionen con los intereses directos de otros grupos Scout de la Federación o que pongan en entredicho la reputación de la Federación. ¿Entendéis que esto debe ser así? ¿Qué os parece? Imaginaos que estamos muy de acuerdo con una campaña política como grupo que promueve alguna acción ecologista o lo que sea, pero la promueve un partido político. ¿Creéis que la participación de un grupo Scout como tal, entendéis cómo veis esta prohibición? Porque es una prohibición clara. Es lógico que nos mantenerse al margen de política, pues, al final somos amigos de todos y bueno, de religiones, incluso de otras religiones, o sea, es normal que no participemos como tal. ¿Tienes? Porque en nuestros grupos hay, supongo... Claro, y también estamos trabajando con menores, no podemos influenciarles en nada. Como grupo Scout, efectivamente esto tiene que ser así. Somos grupos abiertos a todas las ideologías, obviamente, y entonces el manifestarnos como grupo Scout políticamente implica lo que estáis diciendo. ¿Creéis que es importante, por lo tanto, que esta advertencia esté explícita, por ejemplo, en los reglamentos, en casi todos, reglamentos federales? El nuestro está, reglamento de Extremadura aparece citado, en nuestro reglamento está explícitamente citado. A mí también me lo parece. ¿Y nos limitaría individualmente? ¿Creéis que vosotros sí podríais? No, ¿verdad? Estamos hablando de grupo, de una limitación como grupo, como asociación. Claro. Necesidad de planificación. Yo creo que esto también lo habéis ya desarrollado. Habéis visto esta cuestión en otros talleres, ¿verdad? En el PAG. ¿Cómo? Se hizo un trabajo sobre el PAG, el Plan Anual de Grupo.
¿Y hacéis ya planes anuales de grupo en vuestros grupos Scout? Sí. Este año ya habéis hecho plan de grupo, fijando los objetivos y de qué manera creéis que enlaza estos planes que estáis desarrollando ya con la charla que dábamos el otro día sobre responsabilidad de los monitores. Bueno, al final dentro del plan están todas las actividades, todas las excursiones, acampadas y tiene que estar todo al final organizado y con la formación correspondiente, o sea que para anticipar problemas, accidentes, etcétera. Creo que va relacionado. Vale, pues exactamente, o sea, he pasado sin querer a la siguiente. ¿Estáis viendo a todo el mundo en el esto? Es que veo a poca gente yo aquí. Voy a ver, un momentín. Sí, se ve Sí, todo. vale, ya os veo a todos. Sí, se ve bien. Perfecto. Vale, la planificación es esencial. Decíamos que evitar el que una actividad, el que una ronda solar esté bien planificada, pues evidentemente ya sabéis los beneficios, se hace todo mejor. En cuanto a actividades concretas, es que nos ahorramos muchos sustos y claro que está relacionada, una actividad que está adecuadamente planificada y planteada no nos tiene por qué plantear más problemas que los que sean sobrevenidos que se deban a cuestiones que ya no controlamos nosotros, ¿no? Con lo cual creo que está directamente relacionado, minimizamos riesgos. Socios de un grupo. Bueno, los socios de un grupo son los sujetos de derechos y obligaciones que forman parte del grupo y mientras pertenecen a ese grupo. Todo Scout tiene que estar adscrito a un grupo Scout. Los niños menores de 6 años pueden formar parte de un registro especial de cada grupo Scout, pero lo que hace es permitir de una manera simbólica una mayor vinculación del niño al grupo desde el nacimiento, pero no es hasta esa edad hasta la que puede formar parte del grupo. La pertenencia activa a un grupo Scout es voluntaria, personal e incompatible con la membresía en otro grupo Scout de la federación. Bueno, ahora no me pasa la diapositiva, no sé por qué. Ahora. Estos son los derechos de los socios de nuestros grupos. Participar en la Asamblea General del Grupo con voz y voto en función de la normativa de cada grupo, participar en las actividades de grupo, elegir y ser elegibles para los cargos del grupo, utilizar las insignias y símbolos distintivos del grupo y llevar el pañuelo Scout en todas las actividades programadas por el grupo. Son derechos y son obligaciones porque luego tenemos en los deberes, bueno, primero satisfacer la cuota del grupo, cumplir con los estatutos y reglamentos del grupo, de la entidad diocesana y de la federación, participar regularmente en todas las actividades, llevar la uniformidad, decía que es un derecho pero es una obligación a la vez, mantener una actitud personal coherente y difundir y proponer los principios Scout en sus respectivos ambientes. ¿Creéis que es una tarea demasiado grande o adecuada esta de difundir y proponer principios Scout de nuestros niños y nuestros chavales, esta misión que les encomendamos de difundir y proponer los principios Scout en sus respectivos ambientes? ¿Cómo lo veis? Pues coherente, porque hay que vivir lo que se aprende. Entonces, si no actuamos conforme a lo que nos están enseñando, habría una incoherencia total en nuestra vida, ¿no? Y en la vida de que le estamos intentando que lleven nuestros niños, ¿no? De hecho, yo creo que cuando transmitimos con nuestras actuaciones o con nuestras actividades todos esos valores y todas, al final se hace de una manera, o sea, los chavales necesitan vivir también fuera de las actividades Scout de esa forma, ¿no? Acorde a sus principios y necesitan muchas veces contarlo y compartirlo, yo estoy segura de ello. Bueno, ¿se ha saltado el anterior?
Os voy a plantear ahora que, bueno, la verdad es que lo que es el organigrama de un grupo, ¿vale? Asamblea, consejo de grupo, comité de grupo y las ramas, castores, exploradores, rutas, lobatos y pioneros. Y aquí, Carlos, bueno, me gustaría saber cuáles son los órganos de gobierno que hay en los distintos grupos. ¿Qué órganos tenéis? ¿Tenéis todos consejo de grupo, comité de grupo? ¿Cómo funcionáis en la toma de decisiones? A ver, en Castores, bueno, aparte del CRAL y del grupo de monitores, cada cuánto os reunís y en qué tenéis consejo de grupo, todos los grupos que estáis aquí ahora en formación. Sí, ¿Y quién forma vuestro consejo de grupo? todos los responsables. ¿Y comité de grupo? Comité de grupo están los coordinadores de cada rama. ¿Y con qué periodicidad os reunís? Pues siempre que es necesario. O sea, que no hay una periodicidad concreta, sino que cada vez que hay un asunto a tratar, os reunís para Y ello, ¿no? mínimo una vez al mes nos juntamos. Ajá. ¿Y por ramas también mantenéis reuniones de coordinación entre todos los scouters de rama? Claro, sí, sí. Ujú. Bueno, por lo menos en el mío sí. Nosotros nos reunimos semanal en CRAN. ¿Conocíais la estructura en la que estamos, en la que estáis como grupos scout? De lo que hemos hablado hoy, de Federación Diocesana Interior. ¿Conocíais esa estructura? Sí, sí. Sí. ¿Os parece, bueno, entre las funciones de la interdiocesana estaría pues formación, actividades? ¿Qué beneficios le veis a que se hagan actividades, por ejemplo, a nivel regional entre distintos grupos? Pues yo opino que un movimiento como es este, que incluso un movimiento internacional, siempre hay que aprovechar todo porque supone una mayor riqueza para tanto para el grupo como personalmente, como todo. O sea, y de hecho cuando se fueron al Jam, vinieron todos encantados porque siempre que sales de tu confort de grupo y encuentras otras cosas, otras personas que son iguales que tú y que opinan igual que tú, pues se vive con mayor riqueza, ¿no? Y hay mayor intercambio. Yo pienso que es fabuloso. El hacer actividades a nivel regional o nacional o incluso internacional, ¿no? Sí. Ha habido... y a lo mejor hay, yo pienso, algún beneficio más, o sea, aparte de compartir, de vivir esas experiencias, de traerte todo esto, pues se aprende mucho, ¿no? Porque aprender de lo que ves de los demás, de cómo trabajan los demás o de los conocimientos de los demás y se equiparan a lo mejor grupos nuevos, pues obtienen conocimientos, ¿no? De estos encuentros, grupos de nueva formación de otros que tienen mucha más experiencia. Claro, porque puedes aprender además mucho de otros grupos que hacen otras cosas diferentes y no tienen por qué ser más antiguos que los tuyos. Puede ser que sean incluso más nuevos, pero que a lo mejor por ser más nuevos tienen más fuerza, más potencia y plantean las cosas de otra manera y tú lo descubres y dices, ah, pues esto lo podíamos llevar a nuestro grupo. Yo creo que es una riqueza inmensa el tener contacto con otros grupos scout, bien sean de distintas diócesis, de distintas comunidades, de distintas provincias, comunidades autónomas. Me parece fabuloso, vamos. Bueno, pues os voy a plantear una actividad ahora, pues por patrullas
me gustaría que propusieseis 2 actividades que consideraseis adecuadas, 2 propuestas de actividades para llevar a cabo a nivel regional, ¿vale? A nivel entre varios grupos o a distintos niveles. No tiene por qué ser regional, a nivel local, por ejemplo, entre los distintos grupos de una localidad y otra a nivel regional, o como lo consideréis, pero que se dan del ámbito de un grupo Scout, ¿vale? Un par de actividades. Vamos a reunirnos en salas y vamos a recordar lo que dijimos ayer. El trabajo en equipo es absolutamente imprescindible en el mundo Scout. Así que en estos 10 minutos que nos va a dar Laura, vamos a aportar todo lo que podamos para estas 2 actividades regionales, por rama o en los criterios que ella nos acaba de decir. Así que localidad, por ramas, como consideréis, pero que excedan de vuestro grupo Scout, que impliquen a más de un grupo. Vale. No sé si habéis designado a alguien para hablar, algún representante de cada patrulla. Sí, pues la patrulla Koala. Alex, ¿hablas tú? Bueno, ¿Alex? a ver, nosotros hemos pensado... Vale, ya estoy. Es que no se me conectaba. Dale, Víctor. ¿Yo? Venga. Pues nosotros hemos pensado desde un encuentro de ramas, San Jorge, la luz de la paz de Belén, y por ejemplo en Cantabria los compañeros hacen la intergrupal, que son como digamos un encuentro de ramas pero con acampada. Se juntan lobatos o exploradores un fin de semana, una acampada. Vale, muy chulo. San Jorge ya lo tenemos como actividad, está muy bien. San Jorge todos los años, el encuentro de ramas intentamos hacerlo una vez al trimestre y si no como mínimo pues 2 veces. ¿Y no, ¿habéis ideado alguna cosa que fuera nueva? Algo que... Sí, no sé si se me ha oído. En Cantabria hacen la intergrupal. Ah, vale, sí, sí, cierto. Sí, sí, muy... Nosotros aquí en Murcia no lo hacemos, pero es, digamos, un encuentro de ramas, pero con acampada. O sea, que está chulo porque es un fin de semana y te dan para más. Muy bien. Bueno, y la luz de la paz de Belén, pues lógicamente que también te juntas con el resto de iglesias Con el resto de grupos. Y de grupos. Vale, perfecto. Pues fenomenal. Otra patrulla, Carlos, dime las patrullas, los nombres de las patrullas. Tenca. Tencas, pues venga, Tencas. Hablo yo. Que, a ver, nosotros hemos estado hablando así como de alguna idea que se nos ha ocurrido entre todos, porque como hay de diferentes grupos, pues cada uno hacemos una cosa. Y hemos pensado en hacer una descubierta por la ciudad o, por ejemplo, ayudar ¿Quién participaría? en algo, pues puede ser todo el grupo. Y luego también habíamos pensado en algo relacionado con ayudar al ayuntamiento. Por ejemplo, había dicho uno de mis compañeros pintar un muro o recoger algo de algún muro que se haya destrozado o cosas así. Y luego también, pues, por ejemplo, yo que soy de Plasencia, también aquí en Plasencia, antes de que se fundase la interdiocesana, pues hacíamos algunas reuniones. Bueno, a veces nos juntábamos los grupos y, por ejemplo, una vez inauguramos todos los grupos un parque que pusieron en honor a los Scouts, tanto MSC como el grupo que hay de ASDE. Y en Murcia, pues, bueno, también el San Jorge, que mis compañeros de Murcia y tal, también más o menos igual. De esa manera me encantan las actividades que habéis propuesto, además se visibiliza mucho la acción, ¿no? de los grupos Scout, la hacemos muy visible. Fenomenal. ¿Otra patrulla? ¿Carlos? Patrulla Lobos. Lobos, pues venga, Lobos. ¿Quién estaba en la patrulla Lobos? ¿Alguien que...? ¿Quiénes estáis en la Lobos? Y digo yo quién habla, si queréis, pero decidme, levantadme un dedillo. ¿Quiénes sois de la patrulla Lobos?
Venga, Pilar. ¿Qué Pues, actividades? nosotros habíamos hablado también de, como han dicho en principio, de unos campamentos por rama. Y luego otra actividad, como ha explicado el compañero de antes, de la patrulla Koala. Y luego también habíamos visto algunas actividades que aquí en Extremadura se suelen también hacer de manera cultural, como puede ser un encuentro de villancicos. Pues nosotros habíamos pensado en un encuentro rollo convivencia de carnaval, donde cada grupo iría vestido con unos disfraces que ellos eligieran y se haría un concurso y un desfile, cada uno llevaría sus actuaciones, conviviríamos entre todos y estaríamos juntos pues pasando el día. Sería un encuentro interdiocesano, es decir, con todos los grupos que compongan la interdiocesana de la comunidad, claro. Muy bien, fenomenal. Y luego el otro era eso. ¿Y qué dificultades creéis que tiene el organizar una actividad donde va a ir, donde va a haber tanta gente, donde va a haber tantos grupos? Así Pues, rápidamente, que vamos un poquito mal de tiempo. rápidamente, lo primero que se me viene a la cabeza es el sitio. El Necesitas un sitio. sitio seguro donde puedas estar, lo puedas tener todo controlado y además, pues si ocurre cualquier cosa, que tengas un plan B o un plan C que te pueda salvar el día. Y luego, pues, cómo llega la gente hasta allí, que sea un horario que les venga bien a todos, porque claro, no es lo mismo viajar desde un sitio, pues desde Cáceres a Badajoz, que los que vengan de alrededor de Badajoz, que estén allí, ¿no? ¿Y crees que sería importante que participasen varios en la organización? Sí, yo creo que sí, que estaría bien incluir a un equipo más amplio, no solo un grupo, sino aportar ayuda desde varios puntos, por ejemplo. Vale, perfecto. Bueno, me queda creo que fenomenal, Pilar. Me queda una patrulla solo, ¿verdad? Dos. ¿Qué es? ¿No? Una, sí. Patrulla elefante. Elefante. Nosotros hemos propuesto una reunión entre manadas, por ejemplo, que es donde yo estoy, a nivel de MSC. Una vez al año hacer una reunión de solo las manadas. ¿A nivel nacional? No, a nivel regional. De MSC Extremadura. Vale, o sea, Sí. autonómico, regional. Solo las manadas. Sí, vale. solo las ¿Y con qué manadas. actividades? ¿Con qué Pues objetivo? Pues todo el día, pues de que se conozcan los niños, de que vean que hay más grupos, porque muchas veces están solo en nuestro grupo, hacemos solo actividades nosotros, sobre todo en los nuevos, y no conocen que hay otros grupos scout, por mucho que se lo digamos y todo eso. Entonces ver niños de su misma edad, que son de Murcia también, con pañoletas diferentes, por el hecho de conocer más, intentar hacerlo de forma anual. Vale, ¿vosotros allí hacéis actividades? Sí, intentamos hacerlo. Este año, por ejemplo, no nos hemos puesto de acuerdo porque ha sido un poco difícil, pero tenemos un grupo con el resto de un grupo de WhatsApp con el resto de responsables de los otros grupos. Entonces intentamos en el trimestre ajustar esa reunión anual. Muy bien, o sea que ya lo hacéis. Estupendo, fenomenal, Alba. Muy bien. Pues... Y luego la otra actividad también de elefantes que hemos propuesto ha sido a nivel ya por ciudades, todos los grupos, por ejemplo, todos los grupos de Badajoz, de MSC, reunirnos y por manadas hacer una gincana. Hacer una gincana donde las diferentes actividades consten en técnicas scout, es decir, morse, nudos, campismo, todo donde cada grupo pueda enseñar un poquito a los demás sus conocimientos. Fenomenal. Muy bien, a nivel local y con todos los grupos de la ciudad, una gincana. Sí. Y bueno, pues me parece todas las actividades me encantan. Además, todas favorecen lo que hablábamos antes, el encuentro entre los chavales, el aprendizaje mutuo y bueno, le pondríamos enlacitos si hacemos nuestra ficha de actividad. Y a todas estas actividades que habéis propuesto, pues desarrollamos nuestra ficha que ya os han explicado y que ya sabéis perfectamente cómo debe hacerse, ¿vale? Y bueno, y yo ya me despido, ya no voy a tener más sesiones formativas con vosotros. Ha sido un gustazo veros a todos. Pues hasta la próxima, hasta que nos volvamos a ver, pero que nada, que gracias por vuestra atención y que sigáis formándoos y todo lo posible, que siempre es poco. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Que veremos Gracias. que veremos el día de la graduación. Como ahora ya se hacen graduaciones hasta para recién nacidos, con el cambio de pañal, pues también aquí tenemos que hacer una fiesta a fin de curso. Ah, pues sí. Fenomenal. Sí, Bueno, sí. me gustaría hablar de una cosa un poco más seria. Muchos de vosotros me estáis dando feedback, pues estamos hablando, alguno me está llamando, me está mandando WhatsApp, alguna otra persona, pues yo estoy llamando pues por cercanía para preguntarle un poquito, pero creo que es muy bueno que en este curso vayamos dando pasos para creernos lo que predicamos. De modo que he pensado a estas alturas de curso, como hacemos siempre en todos los cursos, que deberíamos convocar, atención, unas elecciones a guía de patrulla. De modo que vamos a ir pensando durante esta semana para que el próximo martes cada patrulla tenga un guía y un subguía. ¿Por qué? Primero, porque se trabaja mejor en equipo. Segundo, porque el interlocutor nato de un monitor tiene que ser el guía de patrulla, no todos los niños de la rama. De modo que si hay algún problema de participación, un trabajo que no da tiempo a entregar, un problema con un patrullero que no se conecta o del cual no sabemos nada desde hace 2 semanas que participó en la última reunión, pues que haya un interlocutor con la dirección del curso o con el profesor de turno para que solventemos estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es así de sencillo. Esto es un servicio más al escultismo, así que tenéis una semana para elegir en vuestros grupos de WhatsApp al guía y a su guía. Así de sencillo, y así nos vamos metiendo también en la dinámica de trabajo. Os decía desde el principio de la sesión que hoy estoy fuera, voy a estar 3 días aquí perdido en un lugar maravilloso de la Sierra de la Estrela, trabajando con una empresa de 80 directivos que vienen de toda España porque tienen un problema de liderazgo en sus equipos de trabajo. Es decir, pensad que el mundo de las organizaciones tiene unos problemones a la hora de tomar decisiones que nosotros como Scout no tenemos. Es decir, esto a nosotros nos sale solo, pero es algo realmente que a mí me sorprende cómo el escultismo en una conversación, en una frase o con una dinámica es capaz de solventar lo que otras organizaciones humanas, pues la iglesia, la empresa, la universidad, un colegio, una asociación de vecinos, una cofradía, pues tiene muchísimos más problemas a la hora de solventar. Por eso digo, sí me gustaría ir completando nuestra formación Scout operativa mediante el nombramiento de un guía de patrulla que será elegido por los patrulleros, ¿de acuerdo? Y así tenemos un interlocutor con la dirección del curso. Bueno, pues esto, junto con la ficha de la dinámica que hagamos sobre la vida de Baden-Powell, es lo que nos vamos a encontrar el próximo día 31. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Estáis bien? ¿Estáis relajados? Perdona, Carlos, ¿has dicho ficha o fichas? Es que al principio he oído fichas y me ha asustado con el plural. Fichas, y ahora oigo fichas y me tranquilizo. Las fichas de actividad, respectivamente, que tengan que enviar cada una de las patrullas. Vale, ok. Es que me ha asustado un poco. Hay gente a quien le asusta el trabajo. No, a mí no me asusta. A mí precisamente no me asusta el trabajo. Bueno. Pues nada, feliz semana a todos y nada, que María Auxiliadora os auxilie esta semana y os dé mucha fuerza. Vamos a dar los gritos. Hello. Venga, yo digo el nombre y vamos a ver si se va animando la patrulla. ¡Tencas! Tenca, tenca. Venga, tenca. ¡Elefantes! Siempre. Muy bien, ¿y koalas? ¡Go! Hasta el próximo martes. Adiós.